Buenas gente, estamos aquí con la continuación de este fic, hecho por mí. Aquí abajo estará el canal de mi mejor amigo Yako, y mi canal secundario, para que se suscriban. Dejando eso a un lado, en los comentarios me pueden pedir los saludos, así que, sin nada más que añadir, comencemos. Ya saben que las imágenes / clips incluidas en este fic no son de mi propiedad, al igual que el anime de My Hero Academia, todos los derechos a sus respectivos autores / dueños. Y Ida diría: me disculpo por volverme violento, amigo Yako. Lo siento. Yako diría: hey, no pasa nada. Estabas preocupado por nosotros. Yaoyorozu diría: en serio, Ida, tu argumento por venir también no es muy presuntuoso. Ida se acomodaría sus lentes, y diría: es precisamente que no puedo tolerar tu comportamiento sobre que también estoy viniendo. Si veo por un instante una posibilidad de combate, nos iremos inmediatamente. Seré un guardián, por así decirlo, como un vigilante. Izuku diría muy nervioso: vigilante. Todoroki / Bakugo / Daniel / Yako / Nejire dirían: vigilante Ida. Yaoyorozu diría: yo también. Esto es un trabajo para los profesionales y Spider-Mans desde el principio, no había ninguna necesidad de que tú te vieras involucrado. Sin embargo, como entiendo cómo se sienten, pueden llamar a esto un plan de compromiso. No se les ocurra olvidarlo. Después todos estos se irían en tren hacia la ciudad de camino. Yaoyorozu diría: bien, las coordenadas para rastrear el punto del dispositivo. El camino ward de la ciudad de Yokohama en la prefectura de Kanagawa. Nejire diría: entonces estaremos partiendo desde Nagano, marcando la distancia, Nos tomarían unas 2 horas, así que a las 10 estaríamos allí. Izuku diría: oigan, ¿les dijeron a los demás las especificaciones de nuestro plan? Todoroki diría: sí, después de todo trataron de detenernos. Daniel diría: Uraraka tenía unas duras palabras hacia nosotros. Yako diría: Asui también. Izuku diría: Uraraka, Asui. Todoroki diría: en cualquier caso, escuchen. No importa cómo lo miren, esto es conducido por nuestros propios egos. Si quieren regresar, no es demasiado tarde. Nejire diría: no. Aún quiero ayudar para enmendar mi descuido. Daniel diría: y mi error al no detenerlo. Yako diría: por 2. Izuku diría: igual yo. No hay manera en que pueda retroceder. Kirishima diría: aquí estamos, en camino ward. Yako diría: los villanos se esconden en alguna parte de esta ciudad. Nejire diría: hay mucha gente. Kirishima diría: bien, ¿a dónde vamos, Yaoyorozu? Dijo esto último para comenzar a correr, pero sería detenido por Daniel. Yaoyorozu diría: esperen un momento. Los villanos ya nos conocen, tenemos que tener cuidado. Nejire diría: exacto, además la gente se preguntarán por qué hay estudiantes de UA aquí. Yako diría: buen punto. Y Ida diría: no podemos inspeccionar la zona sin ser reconocidos. Daniel diría: ¿qué haremos? Yaoyorozu diría: tengo una idea. Pero sonará muy cliché. La azabache apuntaría hacia una tienda de ropa. El pecoso saldría de la tienda con ropa un tanto extraña y con lentes, con un peinado hacia atrás y una barba falsa. Izuku fingiría ser un gángster, y diría: ¿qué me miras, imbécil? Luego saldría Yako vestido como Spider-Man Noir. Yako diría con voz de detective y sería: voy a acabar contigo, buitre, por haber matado a mi tío Ben. XD. Después saldría Daniel con vestimenta de Maid Crack. Daniel diría: soy Jake el perro, para que quede claro. ¿Dónde chuchas estás, fin el humano? Después saldría Todoroki vestido formalmente y una peluca negra que cubriría su rostro por un lado de la izquierda. Todoroki diría: este soy yo en modo incógnito. Luego saldría Yaoyorozu con un vestido rosa y su cabello suelto rizado. Yaoyorozu diría: perfectamente disfrazados. La peliceleste de Nejire saldría con un pantalón de mezclilla negro, zapatos rojos y una blusa azul turquesa, con el cabello recogido en 2 coletas atrás, y 2 mechones largos en su frente, y llevaría puesto unos lentes oscuros. Nejire diría: soy una espía. Ida vestiría formalmente con una camisa con las mangas arremangadas y un moño rojo, con un peinado hacia atrás y un bigote falso. Ida diría: me siento ridículo. Kirishima saldría con una camisa color carmesí desabrochada, con su cabello peinado hacia abajo deshaciendo sus pinchos, y tendría unas especies de cuernos.
Kirishima diría. Podría acostumbrarme. Luego saldría el musulmán de Bakugo, con ropa formal, camisa carmesí, y un chaleco negro con corbata del mismo color, y con un peinado lacio partiendo desde la mitad de su cabeza, y unos lentes de nerd. Kirishima diría. Debo ser franco, te ves extraño así Bakugo. Yako diría. Lo mismo digo. Bakugo diría. SHHH, no digan mi nombre en voz alta idiotas. Un momento. Daniel, ¿por qué eres Maid Crack? Daniel diría. Soy Jake el perro, mi quirk es idéntico al del perro de Hora de Aventura. Solo que había mercancía de ese youtuber español. Yako diría. No te ofendas, pero si pareces fanático de Maid Crack XD. Daniel diría. Lo dice el que imita a Spider-Man Noir. Yako diría. Es que aquí tenía lo necesario, solo me faltaron las gafas y el sombrero que lo caracteriza. Ah, y me encanta Spider-Man Noir XD. Después casi se tropezaría con el peliverde. Izuku diría fingiendo ser un gángster. Oye, cuidado imbécil. Kirishima diría. No, tienes que sacar un poco más la barbilla. Yako diría. Exacto. El pecoso haría caso a lo antes dicho, y diría. ¿Qué, me hablan a mí? Bakugo diría. Así te ves bien Deku, tienes estilo. Kirishima diría. Ese es el espíritu Midoriya. Así levantaría su pulgar derecho. Naoyorozu diría. Buenos disfraces amigos, ahora sí no llamaremos la atención. Nejire diría. Deberíamos ahora sí seguir, actuando discretamente. En ese preciso instante. Daniel diría. Oigan amigos. Eso no es de UA. Al instante todos voltearían a ver una gran pantalla en un edificio, mostrando a Aizawa, Black King, y al director Nezu, y estarían discutiendo y pidiendo disculpas acerca de lo ocurrido en el campamento, mientras que la prensa estarían cuestionando la seguridad de la UA, preocupando y sorprendiendo a los 9 presentes alumnos de la academia. Yako diría. La situación actual de UA no es para nada positivo. Está en graves aprietos. Mientras tanto en otro lado. Shigaraki diría. Es algo misterioso, ¿no lo crees? ¿Por qué los héroes están siendo criticados? Hoy en día los héroes están bajo estándares muy bajos, Yo diría. Ya cierra la boca. Me cansé de oírte manitas locas. Shigaraki diría un poco irritado. Vaya, aún así sigues siendo irritante mocoso. Yo diría. La OA está tratando de que todo sea mejor para bien, algo que escorias como ustedes no entenderían. Si quieres tratar de convertirme como tú, eso no pasará, yo sí quiero ser un héroe. Oh bueno, quería. ¿Quieres un mundo sin reglas? Escucha esto. Las reglas son las que mantienen a la sociedad tal como la conocemos. Sin ellas, solo habrá caos. Shigaraki diría. Vaya, sí que eres muy testarudo mocoso, me haces irritar demasiado. Diría esto último, para rascar con fuerza su cuello. Yo diría. Mi mente no será moldeado por un idiota como tú. Prefiero morir, que a servirle a un hijo de perra con manos, o a un vampiro igual de feo que el buitre Noir. Morlun diría. Eres igual a Parker. Irritable, molesto, patético, y con los pantalones bien puestos. Yo diría con una leve sonrisa. Gracias. Shigaraki diría. Qué náuseas me da escucharte mocoso. Acaba con él ya, o yo lo haré. Morlun diría. Paciencia Tomura. Trato de comunicarme con mi familia, pero no responden. Yo diría. Qué lástima mi querido vampiro. Tu familia ya habrá sido derrotada o eliminada, gracias a los Spiders. En eso recibiría un puñetazo en el rostro desde el mentón por parte de Morlun, dejándome moribundo. Morlun diría. Ya hablaste demasiado. Lo que alcanzaría a escuchar del televisor, sería que la UA estarían llevando una extensa investigación en colaboración con la policía. Yo diría en mi mente. No. No lo hagan. Están arriesgando sus vidas. No hagan esto en vano. No saben lo que es este sujeto. Shigaraki diría. ¿Qué pasa, héroe? No te ves del todo conmovido al escuchar que tus profesores y esos héroes intentarán rescatarte. Comenzaría a dar una risa socarrona. Yo diría. Como sea. Morlun diría. Ah, es verdad. Olvidé decírtelo mocoso. Pero después de aniquilarte, y aniquilar a los Spiders. Iré por tu chica, por tu familia, y por tus amigos. Yo abriría mis ojos completamente, y diría. ¿Qué? ¿Por qué? Dije que si me entregaba, los ibas a dejar en paz, ellos no tienen nada que ver. Solo yo, y aquí estoy. Te lo ruego, no los lastimes. Morlun diría. Pues ¿qué crees? Mentí. Yo diría. Los Spiders tenían razón sobre ti.
Tú solo dices falacias, maldito. Si le pones un dedo encima a mis amigos. Juro que te mataré. Te mataré, maldito. Shigaraki diría. Vaya, el niño haciéndose el héroe. Qué nauseabundo. En eso comenzaría a desprender un brillo de un color amarillo atardecer, sorprendiendo a los presentes. Kurohige diría. Tomura. Yo gritaría. Explosión de veneno. Así la silla, junto con la soga, explotarían a causa de la explosión bioeléctrica, pero un pedazo de madera de la silla golpearía el rostro de Shigaraki haciendo caer la mano de su rostro. Kurohige diría. Su mano. Tomura Shigaraki, tómelo con calma. El villano me observaría con una mirada seca. Yo diría con arrogancia. Pobre amigo. Qué feo rostro tienes. Morlun diría. ¿Así que quieres pelear? Adelante, mocoso. Así me acercaría para activar la paradoja temporal, dejando a Kurohige, Shigaraki y Morlun congelados en el tiempo por un minuto, mientras que yo me acercaría a Morlun para golpearlo repetidas veces usando la visión acelerada, pero la paradoja temporal no duraría para siempre, así que el vampiro me tomaría el cuello y me azotaría al suelo, pero lanzaría una telaraña en su rostro, cegándolo y aprovechando el momento para golpearlo en el estómago y rostro. Shigaraki al intentar tocarme, yo crearía un martillo de telaraña y lo golpearía en el rostro, estampándolo contra el muro del bar. Yo diría en mi mente. Gracias Spider-Man del 616 de Shattered Dimensions por enseñarme a cómo hacer los martillos de telarañas. Morlun diría. Maldito mocoso, ahora sí yo te mataré en este instante, me cansé de tus idioteces. Shigaraki diría. Ese mocoso es un problema. Sensei. Présteme su fuerza, por favor. Una voz detrás del televisor diría. Bien. Buena decisión, Tomura Shigaraki. Mientras tanto, en otro lado, para ser más específico, en un callejón solitario de camino. Yaoyorozu diría. Esta es la ubicación que marca el rastreador. Kirishima diría un poco confuso. ¿Este es su escondite? Yaoyorozu diría. No lo sé, aquí parece en el rastreador, el villano no ha salido de ahí desde el campamento. Probablemente no sea el escondite y tengan a Bakugo en otra parte. Nejire diría. Aún así no sabemos si hay alguien vigilándolo. Yako diría. Lo más probable es que sí, recuerdo al sujeto de las manitas locas, y al de la niebla en el día al ataque al USJ, y al Morlun S. Daniel diría. Los que salieron en las noticias en el incidente de Osu encima de un edificio. Bakugo diría. Sí, son ellos. Daniel diría. Oh. Y Ida diría. Yako y Nejire tienen razón. El problema es que ninguno de nosotros tiene un quirk de sigilo, y es fácil de que nos vean. Todoroki diría. Rolando puede camuflarse, qué lástima que lo estemos rescatando a él. Daniel diría. Es cierto. Izuku diría. Bien, pensemos en una buena opción. Después comenzaría a murmurar. Kirishima diría. Hacía mucho que no lo había visto murmurar así. Yaoyorozu / Nejire dirían. Al más puro estilo Midoriya. Y Ida diría. Aún así no voy a ser tolerante ante un indicio de pelea. Mientras tanto en otro sitio. Peter de Toby diría. Aquí es. Estoy seguro. Ryukyu diría. ¿Estás seguro? Peter de Toby diría. Creímos que su comunicador estaba dañado, pero aún lo tiene, y marca su ubicación, ¿ves este punto rojo? Es él. All Might diría. Bien, acabemos con esto de una vez. Tsukauchi diría. No puedo creer que el chico haya pasado por mucho. Primero se metía en problemas con villanos, y ahora lo raptaron. Ryukyu diría. Lamento esto, detective. Peter de Toby diría. No. Él tenía que aprender a usar sus poderes, ahora que ha manifestado algunos de otros como yo, es un prodigio. Más fuerte que nosotros. Si seguimos con vida mis compañeros y yo, es porque Morlun no lo ha matado. Aunque siento que es nuestra culpa. Ryukyu diría. ¿Y eso por qué? Peter del 616 diría. Le mentimos al chico, acerca de la verdad de por qué Morlun lo quiere. Es por eso que se entregó ante él. Tsukauchi diría. ¿Qué? ¿Así de fácil? Peter de Toby diría. No. Ese maldito de Morlun tenía a su novia, y no le quedó más remedio. Ryukyu diría. Ese maldito. Lo voy a hacer pagar. Endeavor diría. El joven Rolando. ¿Un tótem arácnido? ¿Qué significa? Gran Torino diría. Creo que debe ser algo muy importante para ese tal Morlun. Por eso quiere el chico. Peter del 616 diría. Es algo complicado de explicar.
En resumen, es alguien muy valioso para Morlun. Si lo mata, todos los Spider-Mans moriremos, y él se hará muy poderoso al consumir su vitalidad. Ed Gesod diría. En pocas palabras, hay que salvarlo antes de que eso suceda. Peter de Andrew Garfield diría. Exactamente. Aunque a este paso, ya debería haberlo matado. De seguro está esperando un momento así, o está esperando a su familia. Gran Torino diría. Alto Araña. ¿Dices que hay más como ese sujeto? Peter Cósmico diría. Así es, pero más de los nuestros los están reteniendo en otra tierra, impidiendo que lleguen con Morlun. Lo peor, es que Morlun tiene un fragmento de una tablilla, que un villano multiversal similar al joven Rolando, lo está repartiendo por el multiverso. Gran Torino diría. Así que ese sujeto tiene una piedra de esa mentada tablilla. Tenemos que quitársela. Peter Noir diría. No será tan fácil. El tipo se vuelve más fuerte al absorber el poder del fragmento. Lo hace casi inmortal. Peter Superior diría. Si por un momento pierde el control de su ira, su poder sería descomunal. Gran Torino diría. Si ese sujeto está aliado con la Liga, eso significa que... All for One. Si traiciona a ese sujeto, y tal vez se quede con esa tablilla. All Might diría. ¡No! Sukauchi da la orden. Sukauchi diría. Está bien. Escuchen todos, esta vez se trata de una batalla de velocidad, no le den tiempo a los villanos de hacer nada. Ryukyu diría en su mente. Allí vamos Ototo-san. Naomi-chan está preocupada por ti. No te rindas. A mitad del discurso de Tsukauchi, yo y Morlun aún peleando saldríamos por la ventana del segundo piso del edificio rodeado por policías, héroes y Spider-Mans. Morlun caería en el duro concreto mientras que yo estaría encima de él. Ryukyu diría. Rolando-san. Yo diría. Te mataré desgraciado, si tocas a quienes me importan. Así le daría un golpe potenciado con el poder de veneno en el rostro. Sukauchi gritaría. Héroes, ahora Así algunos de los héroes y policías entrarían a la base de Shigaraki, y logrando someter a Kurohir y a Shigaraki. Sukauchi diría. Joven Rolando, deje al villano, usted ya está a salvo. Yo diría. Que nadie interfiera, porque voy a matar a este maldito de una vez por todas. Morlun muy herido diría. Maldito. Eres demasiado fuerte. Fue un error en sanar tus heridas. Yo diría. ¿Y ahora? Peter de Toby diría. Alto. Yo diría. ¿Qué? Peter del 616 diría. No solucionamos las cosas así, chico, por favor. Yo diría. Mira quién lo dice. Los tipos que me mintieron, porque aún creen que soy débil. Y les demostraré que no soy débil. Ryukyu diría. Espera, Ototo-san. Yo diría. Esa voz. Ryuko-san. Ryukyu diría. Soy yo, Ryuko. Por favor detente, este villano pagará con la cárcel. No te conviertas en él, un asesino. Yo observaría mi puño, y diría. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Por Dios. Peter de Toby diría. Lamentamos en haberte mentido, chico. Eres grande, mira, tú solo pudiste acabar con Morlun. No necesitas matarlo. Yo diría. Es cierto. Lamento mi comportamiento de antes. Miles Morales diría. Tenías motivos. Pero creo que exageraste. Yo diría. En eso concuerdo. Mientras tanto en otro lado. Kirishima, Yako, Bakugo, Aoyorozu, Izuku, Daniel, Nejire, Ida y Todoroki estarían en una máquina expendedora frente al edificio para pasar desapercibidos mientras que estos mirarían discretamente el edificio. Yako diría. Me compraré 2 cervezas. No mames, esta porquería no funciona. Ida diría. Oye Yako, beber alcohol si eres menor de edad está prohibido. Yako diría. El alcohol no me afecta, lo digo en serio, no me puedo embriagar. ¿Quieres apostar? Nejire diría. Yako-kun no es el momento. Yako diría. Sí que ya me callo. Aoyorozu diría. Bueno, estamos cerca amigos. Kirishima diría. Tampoco hay luces encendidas. Todoroki diría. Entonces parece un almacén abandonado. Yako, ¿podrías dejar de hacer ese sonido? Yako estaría presionando un botón de la máquina expendedora para sacar una bebida. Yako diría. Ah, no son cervezas, son refrescos XD. Bueno, quiero uno. Los presentes dirían. Yako. Yako diría. ¿Eh? Así, perdón XD. Bakugo diría. No te tomas nada en serio, ¿verdad? Yako diría. No puedo evitarlo, mi instinto estúpido me dice que haga estupideces XD, solo para calmarme de lo nervioso que estoy. Izuku diría.
Todo se ve abandonado pero no sabemos si hay un Quick escondiendo algo. Daniel diría. Tal vez haya alguna manera de entrar pero no podemos. En ese preciso momento dos borrachos harían acto de presencia. La azabache y la peliceleste estarían detrás de los chicos, pero Momo estaría abrazando a Todoroki por la espalda, causando un gran sonrojo en este. Borracho 1 diría. Oigan nenas, ¿buscan un verdadero hombre? Ustedes váyanse de aquí perdedores. Izuku fingiría siendo un gángster, y diría. Váyanse a la mierda. Y Ida diría. Lárguense de aquí. Bakugo diría. O los mataré malditos borrachos de mierda. Borracho 2 diría. Amigo nos están retando. Borracho 1 diría. Les voy a dar su merecido. En eso Daniel con su Quick estiraría su brazo izquierdo para golpear a ambos sujetos, y Yako con su tierra controlaría que los dos sujetos se tropezarán. Kirishima diría. Váyanse los dos ahora. Todoroki diría. Ignórenlos, y alejémonos de aquí. Hay gente a los alrededores todavía. Después los dos borrachos se retirarían de allí con algo de nerviosismo. Yako diría. Así me gusta que corran hijos de la chingada. Yaoyorozu diría. ¿Qué haremos ahora? No podemos llamar la atención. Izuku observaría posibles caminos. Izuku diría. Por el callejón, vamos. Así estos se adentrarían al callejón, los chicos pasarían sin problema, pero las chicas Momo y Nejire, se les dificultaría en poder moverse. Bueno, creo que ya deben saber por qué. Bakugo diría. Este lugar apesta. Izuku diría. Si pudiéramos saber qué es lo que hay del otro lado. Un momento, Daniel, con tu Quick puedes ver lo que hay del otro lado. Daniel diría. Está oscuro, necesito unos. Kirishima diría. Toma estos lentes de visión nocturna. Yako diría. ¿De dónde chucha los sacaste? Kirishima diría. Los compré en Mercado Libre. Daniel diría. Bien, aquí voy. Así estiraría sus piernas, para poder llegar a la ventana, o poder ver lo que hay en el interior, usando los lentes de visión nocturna. Pero el chico quedaría en shock por presenciar tal acto. Y Ida diría. ¿Qué es lo que ves? Daniel diría un poco nervioso. Mierda. Kirishima diría. ¿Qué pasa viejo? Vamos que me dejas con la duda. Nejire diría. ¿Está allí mi Rolly? Daniel diría. No. Hay que irnos ahora. Yako diría. La puta madre, Daniel dinos ya carajo. Daniel diría. Ay, ¿cómo se llaman esos monstruos? Yaoyorozu diría. Nomus. Espera, ¿hay Nomus? Daniel diría. Parece que están creando más Nomus, o no lo sé. Y tienen algo negro que no sé qué es. Pero no hay indicios de que esté mi hermano aquí. Izuku diría. ¿Hay Nomus en ese lugar? Esto es. En ese preciso instante, observarían un camión levantándose, y después vieron a Moon Lady que destrozaría la mitad del edificio de un pisotón, y los héroes entrarían para controlar la zona llena de Nomus, y Tiger rescataría a Radoya, mientras que los alumnos presentes estarían escondidos. En otro lado. Endeavor diría. Chico, ¿sabes lo que trama Tomura? Yo diría. No tengo idea. Pero llamo a alguien sensei, no tengo idea de quién sea. No parece que Shigaraki sea el líder. Alguien está detrás de la liga. Al instante Tsukauchi y Gran Torino se quedarían en shock. Peter de Toby diría. ¿Pasa algo detective? Tsukauchi diría. All for one. All Might, tenemos que. En ese instante, aparecerían portales por doquier, y de allí saldrían Nomus fusionados con simbiontes. Morlun diría. ¿Qué les parece? Parece que ese All for One lo hizo de nuevo. Puro mezclar el simbionte que traje de la dimensión llena de simbiontes, con sus criaturas llamadas Nomus. Excelente. Adentro de la guarida de la liga. Kamui Wops diría. Nomus. Están saliendo de la nada. Un momento, ¿qué es esta sustancia negra? Gran Torino diría. Maldición, Edgesot, creí que Kurohiri estaba inconsciente. Edgesot diría. Lo está, esto no es obra de él. En ese instante, también aparecerían los villanos que habían sido llevados a Tártaros. Doctor Octopus diría. Hola Rolando. Yo diría. ¿Tú otra vez? Maldición. Venom diría. Nos volvemos a ver araña. Buitre Noir diría. Araña, te voy a matar arañita. Peter Superior diría. Emboscada. Spiders, al ataque. Yo diría. Yo también pelearé. Ryukyu diría. No, tú no harás nada. Yo diría. Pero yo.
En eso yo empezaría a escupiría la misma sustancia negra de la nada, al igual que Morlun. Peter de Toby intentaría atraparme, pero Morlun y yo desapareceríamos de allí. Peter de Toby gritaría: ¡No! Kamui Wops diría: ¡Maldición, All Might, tenemos problemas! All Might diría: ¿se llevaron al joven? Kamui Wops diría: y se llevaron al tal Morlun. Luego habría una batalla entre los gnomos venomizados, los villanos de Spider-Mans de otras tierras encerrados en Tártaros, contra la policía, los héroes pro, y los Spider-Mans. Quiero aclarar, que el resto de la liga de villanos seguirán presos. Endeavor diría: Sukauchi, expande la zona de evacuación. Sukauchi diría por una radio: nuestra investigación dio como resultado el hallazgo de los dos escondites. Geanist, ¿no se supone que tomaste control de la situación en ese lugar? Geanist responde: hace 2 minutos, en otro sitio. Ida diría: ¿qué está ocurriendo? Kirishima diría: Mount Lady. Yako diría: Ganorka. Bakugo diría: hasta el héroe número 4 del Top Beast Geanist. Yaoyorozu diría: Tiger Sensei también está aquí. Ida diría: todo ya está bien, los héroes ya están aquí. Eso significa que ya podemos irnos. Izuku diría: oí que All Might estaba en otra zona, tal vez hayan rescatado a Rolando-san. Nejire diría: si él está allí, tal vez Ryukyu esté también en el rescate. Yaoyorozu diría: entonces regresemos a casa. Daniel diría: vámonos entonces. Y así los 9 alumnos se dispondrían en irse del lugar. Hasta que se escucharían aplausos en las sombras. Una voz sombría y tétrica diría: felicidades héroes. Supongo que creen que ganaron. Pero, desgraciadamente no lo lograron. Ganorka diría: alto ahí, no se mueva. En eso los alumnos escucharían lo antes mencionado, y se detendrían a escuchar. Ganorka diría: ¿otro integrante de la Liga de Villanos, eh? Tiger diría: alguien encienda una luz. El sujeto diría: yo sé lo que se siente. Sé lo que se siente perder, sentir en lo más hondo que tienes la razón, y fallar de todas formas. Es aterrador, sentir como tus piernas son como jalea, hagan lo que hagan, el destino siempre llega. Después el sujeto saldría de las sombras, revelando que tendría una máscara de metal larga que cubría su rostro, y un traje formal. El sujeto diría: yo, estoy aquí. Los alumnos presentes se sorprenderían al escuchar lo antes mencionado por el villano. Actualmente en otro lado. Policía 1 diría: Dios, vaya desastre que han hecho. Policía 2 diría: allí están las cosas. Concéntrense en los villanos. Policía 3 diría: estos tipos están saliendo de la nada. Sukauchi diría: no puedo hacer contacto con Geanist, parece que la operación allá ha fallado. Peter Superior diría: maldición, ustedes de nuevo. Sandman diría: arañas. Destruir. Peter de Toby diría: Norman, alto. El Duende Verde diría: Parker. Nos volvemos a ver las caras después de mucho tiempo. Peter de PS4 diría: debemos encontrar al chico, de seguro está con ese tal All for One. Peter del 616 diría: no podemos irnos de aquí, hay demasiados villanos, incluso los que estuvieron detenidos en este mundo. Estas criaturas tienen simbiontes. Debe ser obra de ese villano. Doctor Octopus diría: así es, araña. Hemos sido liberados, hartos de estar en esa prisión. Íbamos a vengarnos del mocoso, pero viéndolos a ustedes, nos encargaremos de ustedes primero. Peter Espectacular diría: ya lo veremos, Doc. Mr. Negative diría: los liquidaré, araña. Peter de PS4 diría: Martin. Ay no. Endeavor diría: maldición, All Might. All Might tosería un poco, y diría: estoy bien. Endeavor diría: entonces, ¿te vas a quedar aquí, o vas a detenerlo? Ryukyu diría: All Might, ve, ahora. Nosotros nos encargaremos de estos tipos. Sálvalo. Sálvalo a él. All Might diría: bien. Les dejaré el resto. Peter de Toby diría: All Might. El símbolo voltearía a ver a la araña. Peter de Toby diría: tome esto. Es mi comunicador, que al mismo tiempo es un rastreador, con ello puede encontrar la ubicación del chico. All Might diría: gracias, te lo agradezco. Al mismo tiempo en otro lado. Los héroes Mount Lady, Ganorka, y Tiger, habrían sido derrotados sin mucha dificultad por el temible villano, antisímbolo de la paz, All for One.
Pero ellos recibiendo heridas leves, el único que se llevaría las heridas graves, y que aún seguiría consciente, era Beast Geanist. All for One diría. Era de esperarse del número 4, Beast Geanist. Estaba intentando eliminar a todos. Pero en un instante, controlaste la ropa de todos y los jalaste hacia afuera. Tu juicio, técnica, tienes nervios de acero. Beast Geanist diría en su mente con terror. Este tipo. La liga tiene a un miembro que mueve los hilos. Me habían advertido de ese sujeto. Un villano con la fuerza que rivaliza a la de All Might. Mientras que eso ocurría, los alumnos presentes no podrían moverse por miedo. Beast Geanist diría. Esto no se quedará así. Un héroe jamás se rinde. Así es de intentaría atacar al villano, pero All for One lanzaría un ataque de aire comprimido, atravesando el pecho del héroe número 4, haciendo que este caiga al suelo. No mataría a Beast Geanist, pero lo haría sufrir un tiempo. All for One diría. Vaya. Puedo ver tu quirk, lo has podido manejar con práctica y experiencia. Pero tienes suerte, no me interesa tu quirk. No lo necesito. No se ajusta a la personalidad de Tomura. El que me interesa ahora es el quirk del mocoso araña. Mientras escuchaban eso los alumnos, aún seguirían paralizados de miedo, sin poder moverse. Todoroki diría en su mente muy asustado. ¿Qué pasó? ¿Quién es ese sujeto? Bakugo diría en su mente muy asustado. ¿Quién carajos es ese sujeto? No parece un villano como Shigaraki. Kirishima diría en su mente muy asustado. En tan solo un parpadeo, fueron derrotados los héroes. Daniel diría en su mente muy asustado. Él, roba quirks. ¿Qué clase de quirk permite robar otros quirks? Yaoyorozu diría en su mente muy asustada. Debemos correr. Aún sabiendo que, no puedo. Ida diría en su mente muy asustado. Paralizado por el miedo. Mi cuerpo. Mi cuerpo. No puede moverse. Yako diría en su mente muy asustado. ¿Quiere robar el quirk de Rola? Prácticamente es quirkless, solo una araña radiactiva lo picó. ¿Podría considerarse un quirk? Ese sujeto es peligroso. Nejire diría en su mente muy asustada. ¿Quiere quitarle los quirks que ha despertado Rolly? ¿Y después matarlo? No puedo hacer nada. Tengo miedo. Izuku diría en su mente muy asustado. Esto huele mal. ¿Qué debemos hacer? En ese instante, apareceríamos yo, Morlun, Shigaraki y Kurohiri, de 4 portales negros. Yo diría. ¡Guau! ¿Qué carajos es esto? Morlun diría. Mocoso. Ahora sí estás solo. Los 9 alumnos escucharían con mucha sorpresa. All for One diría. Así que eres Rolando Carabeo. En persona. El que tiene múltiples quirks. Como yo. Yo diría. ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe de mí? ¿Acaso usted es el sensei del que tanto habla Shigaraki? All for One diría. All for One, para ti. En eso yo sentiría una presión en el ambiente. Yo diría en mi mente. ¿Qué es esta sensación? Parece que estoy temblando. ¿Será por el poder o la apariencia de este sujeto? Morlun diría. Ahora sí, estás muerto mocoso. Yo diría. Hey, ¿no ibas a llamar a tus sirvientas para que me golpeen? Morlun diría con una sonrisa. No. All for One diría. Verás chico, quiero tus quirks, ya que me parecieron interesantes. Yo diría. ¿Qué? Morlun diría. Así es. Él te quitará tus poderes, y por fin estarás indefenso, y ahora sí, yo mismo devoraré tu vitalidad, y te haré sufrir. Yo diría. Eso no pasará ahora. Así intentaría atacar a All for One, pero este lanzaría un ataque de aire comprimido pequeño tan rápido, que ni mi sentido arácnido fue capaz de avisarme a tiempo, atravesando mi hombro, causando un dolor en mí, y yo caería al suelo agonizando, y después recibiría un par de golpes por parte de Morlun. Cada golpe sería escuchado por los 9 alumnos, quienes con impotencia no podrían hacer nada, más que escuchar mis gemidos de dolor, y los sonidos de los golpes invadirían el ambiente. All for One diría. Suficiente. Después el vampiro me sujetaría, para que All for One intentase robar mi particularidad. All for One diría. Tienes razón Tomura. Este chico es algo hiperactivo. Pero gracias al plan, pude liberar a los camaradas del buen Morlun, como agradecimiento de hablarme sobre su propuesta de capturar a este chico, siendo una pieza importante para su plan. Yo diría un poco adolorido. Suéltenme. Suéltenme. Ah. All for One diría. Paciencia. Estoy hablando con Tomura, es descortés interrumpir una conversación ajena. Como decía. Todo esto es por tu bien.
Tomura Shigaraki. Es por eso que estoy aquí. Shigaraki estaría de rodillas, frente a su maestro, mientras que All for One lo estaría elogiando. Izuku diría en su mente: maldición. Debo hacer algo. Está tan cercas. Solo debo. En eso Ida impediría que el pecoso pudiera moverse. Ida le susurraría que no intentase algo. All for One diría: ahora sí. A lo que vamos. Yo diría: no. La peliceleste estaría llorando con impotencia por no poder hacer algo. All for One diría: vaya. Parece que vino después de todo. Los alumnos se asustaron, pensando que ya los habían descubierto. Pero no, sino que se trataba de All Might, llegando al lugar a una velocidad sorprendente, para darle un golpe a All for One. All Might diría: vine a rescatar a mi estudiante, All for One. Pero All for One detendría su golpe, y diría: ¿me matarás nuevamente, All Might? La ráfaga de viento haría que Shigaraki, Morlun, yo y Kurohiri saliéramos volando. Izuku diría en su mente con preocupación: All Might. All for One diría: te tomó poco tiempo en encontrarnos. Hay 5 kilómetros de aquí al bar, y llegaste en solo 15 segundos. Desde que envié al Nomu, te has vuelto un poco fuerte, All Might. Pero no por siempre. Ya te estás debilitando, esto que hiciste no es nada. All Might diría: habla mejor por ti, es difícil ignorar esa máscara para respirar que tienes. Los alumnos presentes aparte de Izuku, miraban muy sorprendidos la escena. El villano logró resistir un ataque de All Might. All Might diría: no cometeré el mismo error de hace 5 años, All for One. Tomaré al joven Rolando y me aseguraré de que estés encerrado toda tu miserable vida al igual que tu marioneta de Shigaraki. All for One diría: qué lástima. Tenemos mucho por hacer. Qué complicado. Para ambos. En eso All for One cargaría un ataque de aire comprimido en su brazo, y lo lanzaría, logrando sacar volando a All Might a un edificio, haciendo que se derrumbara. All for One diría: cañón de aire combinado con un potenciador que hace mis ataques 4 veces más fuerte. Este quirk es divertido. Me pregunto si lograse robar el quirk eléctrico del chico, sería una explosión de diversión. Yo gritaría: All Might. A mi hombro. All for One diría: no hay necesidad de preocuparse por eso. Eso no lo matará. En cualquier caso, Morlun, confío en que matarás al chico, ya no podré robar su quirk. Tomura, escapa de aquí. Así All for One activaría un quirk que hacía que sus dedos se hicieran más largos para activar el quirk de Kurohiri. Yo diría: no lo permitiré. Así intentaría alejarme de allí, un poco herido, pero sería interceptado por Morlun, y me tomaría del brazo, el mismo donde tendría un leve agujero en el hombro. Morlun diría: ya me siento mejor, mocoso. Ahora sí, tu fin llegará. All for One diría: los teletransportaría yo mismo, pero sigo practicando mi quirk de teletransportación. Ahora vete, Tomura. Shigaraki diría: Sensei. ¿Por qué no viene Morlun y el mocoso con nosotros? All for One diría: aquí es donde nuestros caminos se dividen, Tomura, él se encargará del niño, y yo no quiero que te arresten. Shigaraki diría: pero, ¿qué hay de usted, Sensei? All for One diría: no estás pensando bien, Tomura. Todavía tienes mucho camino para crecer. Kurohiri diría: Tomura, debemos irnos. Yo diría: yo no me iré contigo. Así crearía una explosión de veneno, haciendo que el villano vampírico me soltase. Después el Mike llegaría de nuevo para atacar a All for One, pero después a este se le caería el comunicador que el Peter de Tobey Maguire le habría dado. Yo observaría el comunicador, y lo tomaría de una telaraña, pero al instante volvería a ser interceptado por Morlun, soltando el comunicador y caería en el lugar donde estarían los 9 alumnos presentes. Nejire diría: ¿qué es esto? Izuku vería la escena pensando en un plan. Seguía pensando, hasta que se le ocurrió algo. Izuku diría: tengo una idea. Ida diría: no vas a pelear, Midoriya. Izuku diría: no es eso, tengo una idea. Todoroki diría: dinos, Midoriya. Bakugo diría: habla, maldita sea. Izuku diría: todo dependerá de la fuerza de Kirishima y de Daniel. Daniel diría: olvidas que tengo mi mano derecha rota. Kirishima diría: te escucho. Así el pecoso comentaría su plan. Izuku diría: Daniel nos lanzará como si fuésemos una resortera, pero también nos impulsaremos gracias a mi quirk y el de Ida, y con el endurecimiento de Kirishima atravesaremos la pared.
Al momento de salir, Todoroki creará una enorme rampa de hielo tan alta que solo Rola podrá alcanzarnos con una telaraña suya. Si alguien intenta detenernos, Yako creará pilares de piedra o con fuego para derribar los posibles ataques de ese villano, o de ese tal Morlun. Y ya en el aire, las explosiones de Kacchan nos darán más impulso. Nejire diría: ¿estás seguro de que eso funcionará, Izuku-kun? Izuku diría: sí. Como lo dije, si él lanza una telaraña hacia Kirishima, a Kacchan o a Yako mientras estamos en el aire, él vendrá con nosotros, y después él creará un paracaídas de telaraña, y caeremos a salvo. Pero eso depende de la fuerza de lanzamiento de Daniel, y las explosiones de Kacchan. Daniel diría: lo haré bien, Izuku. Confíen en mí. Bakugo diría: ya verás que pareceremos un jodido cohete. Izuku diría: bien. Andando, chicos. Todoroki diría: suerte, Midoriya. Mientras que yo estaría luchando contra Morlun, para evitar ser arrastrado al portal junto a este, Izuku, Ida, Yako, Bakugo y Kirishima salieron disparados a la pared gracias a que Daniel con su quirk formó con su cuerpo una resortera, y con la suficiente fuerza para destruir la pared, Morlun, yo, Shigaraki y Kurohiri voltearíamos a ver lo acontecido. Después Todoroki crearía la rampa de hielo, impulsando aún más a los 5, ellos estarían volando por el cielo, mientras que los villanos a duras penas se daban cuenta. All for One trataría de detenerlos pero All Might lo detuvo. Yako diría: parece que no fui de ayuda después de todo XDDD. ¿Qué más da? Rolas, larguémonos de aquí. Yo voltearía a ver a los chicos con sorpresa. Morlun diría con enojo: ah, malditos mocosos. Así yo intentaría dar un salto de veneno. Yo diría con una sonrisa: son unos idiotas, jeje. Pero en eso, Morlun me tomaría de la camisa, evitando mi salto, y correría hacia el portal a toda velocidad, pero yo dispararía una telaraña hacia la espalda de Kirishima, pero no llegaría a tiempo, y yo y Morlun habríamos desaparecido después de entrar al portal oscuro, sorprendiendo a todos los presentes. Yako diría: rola. Daniel diría: hermano. Izuku diría: maldición, ese sujeto. Mientras tanto, en otro lado, Morlun y yo caeríamos del cielo encima de un enorme ferry con gente adentro. Morlun diría: ahora sí, mocoso. No hay nada más que solo tú y yo. Yo diría un poco adolorido: como sea, yo tengo ventaja, tengo muchas habilidades como para dejarte inconsciente así de fácil. Morlun diría con rabia: oh no. Claro que no. Así usaría el poder del fragmento de la tablilla del poder y del caos. Morlun diría: con este poder, será fácil derrotarte. Después el villano dispararía un láser de su boca, a lo que yo lo esquivaría, y atravesaría unas cajas, y eso causaría una explosión. Después yo activaría mi sentido arácnido desarrollado, para ver que habrían personas inocentes en el barco. Yo diría: no, hay gente inocente que no tienen nada que ver. Morlun diría: qué lástima. ¿Por qué morirás aquí, junto a toda esta gente? Fin del capítulo.